¿Sabes cómo van a ser las redes del futuro? Me refiero tanto a nivel doméstico como a nivel profesional. Es decir, a nivel doméstico, cómo van a ser los routers que vamos a tener en casa, cómo van a ser, qué especificaciones técnicas van a tener, tanto los que te compres tú como a lo mejor los que te ponga una operadora, o a lo mejor ya ni siquiera tienes que esperar mucho, será a finales de año o principios del año que viene, ahora te lo voy a contar. Y luego a nivel profesional, si tú trabajas en un WISP, si tú trabajas en un ISP, si tú eres un instalador, ¿qué novedades hay? Es decir, ¿cómo podemos afrontar una infraestructura de red cuando tenemos que, por ejemplo, dotar de conectividad a una gran infraestructura, a un hotel, a un hospital, a una universidad, a un colegio? Las cosas han cambiado mucho. He estado en el mobile, he visto cosas que me han volado la cabeza, cosas que algunas sí que ya conocía porque sabía que se estaba trabajando así en China, pero no sabía que había llegado aquí. Así que tanto a nivel doméstico como a nivel profesional, si eres un instalador, si quieres saber cómo va a ser tu futuro router, quédate porque vas a aprender muchísimo, te lo garantizo. Así que venga, empezamos. El patrocinador del vídeo de hoy es GVG Mall, una tienda online de licencias de Windows, de Office y de juegos por un precio muy competitivo, y como ya sabes, yo siempre te recomiendo que utilices software legal porque hay mucho malware, porque hay mucho ransomware, no te arriesgues, y como vamos a ver ahora, por el precio que tienen no vale la pena. Así que venga, vamos a verlo. Aquí estamos en la web de GVG Mall y aquí vemos que tenemos las diferentes licencias de Windows y de Office, y luego la compra evidentemente es muy sencillo. Basta con ir a cualquiera de las licencias, le damos a comprar ahora, vemos que el precio es muy barato, es de 20 euros, pero tenemos un código de descuento. En las notas del vídeo vais a tener el código de descuento y vemos que se queda en 15 euros, es decir, un descuento del 25%. Y aquí evidentemente elegiríamos ya el método de pago. Y vamos a proceder a la activación del Windows 10 Pro. Vamos a ajustes y nos dice que no está activado. Hago clic en activar y vamos a meter la clave de producto. La metemos y le damos a siguiente. Está verificando que sea un código correcto, evidentemente es correcto, y ahora le damos a activar. Y ya está, nos dice que ya está activado, que nuestro Windows ya es legal. Estos días atrás he estado en el mobile, ya sabéis que el mobile está muy centrado en teléfonos móviles, como indica su nombre, pero hay partes de redes, hay parte que a mí me interesa mucho, que es lo que he ido a ver. Son cosas que generalmente no te van a contar en otro lado y menos cosas que te voy a explicar yo ahora, vais a ver. He visitado varias marcas, he visto cosas que tenían y cosas que, bueno, yo creo que son muy interesantes, y cosas que además se solapan unas con otras, porque lo que tiene una marca no lo tiene otra. Eso es algo muy interesante porque abre un abanico muy importante y hace que, bueno, vais a ver cómo son cosas totalmente diferentes. Vamos a empezar por la primera marca, vamos a empezar por TP-Link, y voy a diferenciar la parte doméstica de la parte profesional, porque son cosas totalmente diferentes y ahora lo vais a entender el porqué. En primer lugar, en la parte doméstica, ¿qué es lo que ha traído TP-Link o qué es lo que ha presentado TP-Link? Muy sencillo, Wi-Fi 7. El Wi-Fi 7 ya está aquí. El Wi-Fi 7 tiene unas mejoras muy importantes respecto al Wi-Fi 6 y al Wi-Fi 5. Yo creo que este estándar ya muy poquito más pueden mejorar. Evidentemente siempre se mejora, pero yo creo que este estándar, por las cosas que voy a explicar ahora, muy de pasada, porque haré un vídeo específico sobre Wi-Fi 7, yo creo que es un estándar que ya realmente hemos llegado a un punto muy importante. Ha traído bastantes equipos Wi-Fi 7 con unas velocidades absurdas. Para que os hagáis una idea, este equipo de aquí alcanza una velocidad de enlace Wi-Fi a través del Wi-Fi 7, alcanza una velocidad de enlace de 22.000 megabits por segundo, una auténtica barbaridad, 22 gigabits por segundo. ¿Por qué? Muy sencillo, por las características que trae el nuevo Wi-Fi 7. Mirad, lo voy a explicar un poquito por encima, un poquito rápido. El Wi-Fi 7, para empezar, evidentemente es retrocompatible con todo lo anterior, con el Wi-Fi 5, con el Wi-Fi 6, el Wi-Fi 6E, porque incorpora la frecuencia de 6 GHz, y luego, ¿qué es lo que tiene también? Que al tener la frecuencia de 6 GHz podemos utilizar anchos de banda muy grandes, y de hecho utiliza anchos de banda de 320 MHz, por eso podemos alcanzar esas velocidades. ¿Qué cosas tiene importantes el Wi-Fi 7? En primer lugar, la cantidad de antenas que podemos manejar, o la cantidad de antenas que tiene. Podremos tener hasta 16 antenas, es decir, podemos tener un MIMO muy alto para manejar muchos equipos. Por eso que al tener 16 antenas, o poder tener 16 antenas y además con anchos de banda de 300 megabits por segundo, hace que podamos alcanzar una velocidad teórica de 46 gigabits por segundo. Evidentemente 46 gigabits por segundo vuelve a ser algo teórico, es algo inalcanzable, son velocidades que son absurdas, pero bueno, el estándar está ahí. Os tengo que comentar que de momento el estándar no está cerrado. Si recordáis, los que seáis más viejos, los que seáis como yo, recordaréis que hace tiempos, cuando salió el Wi-Fi
Wi-Fi N se llamaba, o los equipos que comprabas ponía Draft N. ¿Por qué? Porque ya estaba el estándar casi terminado, ya se empezaron a fabricar equipos con Wi-Fi N, pero el estándar no estaba cerrado, por eso ponía Draft N. Ahora estamos igual, el estándar está a punto de cerrarse, no se ha cerrado todavía, pero bueno, han garantizado que básicamente todo lo que ya haya aprobado se va a respetar, por lo cual no va a haber cambios, y los equipos que salgan ahora con el estándar que ya de momento está sobre la mesa, todos los equipos van a funcionar y no va a haber ningún problema de compatibilidad. ¿Para qué se va a utilizar o qué sentido tiene tener este Wi-Fi 7? Muy sencillo, para poder controlar o poder manejar muchos equipos a la vez, para que no haya tantas interferencias con los vecinos, porque han mejorado mucho el BSS Coloring, han mejorado otras cosas que explicaré más adelante, y luego evidentemente tiene una latencia muy baja, y esto está muy indicado para realidad virtual, para juegos online, para según qué aplicaciones pesadas, cuando estamos hablando de entornos profesionales que tenemos que utilizar una Wi-Fi, cuando estamos hablando de este tipo de aplicaciones o este tipo de programas, tener velocidades muy altas y latencias muy bajas es muy importante. Para el uso diario, para el Facebook, para el Twitter y para aplicaciones así, evidentemente no vamos a notar ninguna diferencia. También hay que tener en cuenta una cosa que siempre lo he explicado: aparte de que tu router tenga un Wi-Fi 7, hará falta que también salgan las tablets, los teléfonos móviles, las tarjetas de red con Wi-Fi 7 para poder conectarse a él. Si tus equipos no son Wi-Fi 7, te conectarás con el estándar que tengan, si es un Wi-Fi 6, con un Wi-Fi 6, con un Wi-Fi 5 o con el estándar que sea. Y otra cosa muy importante es que ahora en el Wi-Fi 7 podemos utilizar varias frecuencias a la vez. Es decir, tú hasta ahora te conectabas en la frecuencia de 2,4, con un equipo te conectabas en la frecuencia de 2,4 o en la frecuencia de 5. Los equipos que eran de triple banda, que tienen por ejemplo dos frecuencias de 5, te conectabas con uno o con otro. Ahora no, ahora nos podemos conectar con todos a la vez. Si nosotros tenemos un equipo que tiene varias frecuencias, incluso frecuencias repetidas como puede ser la de 5 GHz y luego evidentemente también tiene la de 6 GHz, podemos conectarnos con 2,4, con 5 y con 6 GHz a la vez. Es decir, vamos a unir esos anchos de banda, vamos a unir todos esos streams y va a hacer que esa velocidad pico sea muy muy alta. Este equipo, ¿por qué es tan grande? Muy sencillo. Este equipo es tan grande porque dentro tiene 12 antenas y al tener 12 antenas necesita mucho espacio. Ese es el motivo de que sea un equipo muy grande. Este equipo, este router de aquí, bueno, tiene varios modelos Wi-Fi 7, pero este modelo de aquí en concreto, que es el más tope de gama que han traído o el tope de gama más potente, por decirlo de alguna manera, tiene una velocidad, como ya he mencionado, de 22 gigabits por segundo y teóricos, eso siempre lo recalco, es una velocidad teórica que evidentemente nunca se alcanza, pero da igual porque es una velocidad realmente absurda, es una velocidad que a nadie le hace falta, ni las conexiones ni los equipos están preparados para estas velocidades, pero bueno, teóricamente de un enlace de 22 gigabits por segundo, tiene puertos de 10 gigabits por segundo, porque si no, no podríamos darle de comer, como suelo decir yo, a este equipo, por lo cual, bueno, vemos que es un equipo muy, muy potente, o toda la serie, esta es la serie que han presentado, son equipos muy, muy potentes. Y ahora vamos a la parte profesional de TP-Link, que es la parte que a mí más me gustó, que es la parte que, como vais a ver ahora, tiene dos tipos de soluciones, uno muy enfocado, que se llama Ginet, que luego explicaré, que es para todo el tema de la gente de los WISP, de los ISPs pequeñitos. Esto sería gente que da conectividad a Internet a pequeñas zonas, sería como un proveedor de Internet de los que todos conocéis, de los grandes, pero bueno, como a pequeñita escala, y evidentemente necesitan router y necesitan hacer su propia instalación y dotar de un router y de una conectividad a un cliente. Pero la parte que más me llamó la atención fue de cara a la instalación, de cara a los instaladores. Por eso, si eres un instalador, escucha muy bien, porque esto creo que te puede interesar. Cuando nosotros hacemos una instalación y damos conectividad a una gran infraestructura, como puede ser un hotel, como puede ser un hospital, como puede ser una universidad o un edificio de oficinas muy grande, básicamente cómo se hace la instalación, explicado de una manera muy rápida. Nosotros tenemos el router para salir de Internet, eso está claro, y luego ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo que se llama un switch de cabecera, tenemos como si dijéramos un switch muy potente, un switch muy grande, y de ese switch lo que cuelgan son otros switches, es decir, por ejemplo colocamos
colocamos un switch en cada planta del hospital o del hotel. Vamos a imaginar que es un hotel. En cada planta del hotel colocamos un switch y ese switch de cabecera, ese top of the rack, va a parar a cada uno de los switches que tenemos en cada planta. Luego de ese switch, según cómo sea el edificio, según cómo sea la planta, ya directamente cuelgan los puntos de acceso, cuelgan los APs y luego, si es un hotel, en cada habitación una toma de Ethernet. Si aun con todo fuera el hotel muy grande o tuviéramos que colocar muchos puntos de acceso y tuviéramos muchas tomas, de ese switch iría a parar a otro switch y tendríamos como una ramificación en árbol de el router, un switch principal del que cuelgan otros switches y de ese switch otros switches. De tal manera que al final llegamos a todos los puntos finales. ¿Qué ocurre? Que evidentemente esto tiene cierta complejidad porque necesitamos que no haya bucles, necesitamos cablear todo, necesitamos configurar todos los switches para que no haya mucha latencia, bueno, necesitamos configurar todo. ¿Qué propone TP-Link? Es utilizar OLTs, es decir, es llevar o extrapolar lo que sería una instalación que se hace en una ciudad, cuando Vodafone, Movistar, cualquier operadora da conectividad a una gran zona, a una manzana o a una ciudad. ¿Qué es lo que hace? Coloca una OLT y de ahí salen las diferentes fibras que a través de unos divisores, de unos splitters, os lo dejo por aquí, que está explicado en un vídeo que hice hace tiempo, lo que hace es, de allí va a través de unos splitters que son pasivos, porque tanto en GPON como en XGS-PON es pasivo, es decir, iluminamos, pero luego las divisiones es unos dispositivos muy baratitos que ni siquiera necesitan electricidad, que lo único que hacen es dividir la fibra en varias fibras, y así ya llegamos a cada casa, y en cada casa te colocan una ONT o un router que lleva la ONT incorporada, que se conecta a la OLT y ya tenemos así conectividad. Para que os hagáis una idea, una OLT, que es la que tiene la centralita de la operadora, por decirlo de alguna manera, una OLT puede dar servicio a decenas de miles de abonados, es decir, puede tener decenas de miles de puntos finales, porque cada boca, cada puerto de la OLT puede dar servicio a cientos de abonados. Pues sería hacer esa instalación, pero por ejemplo en un hotel. Es decir, nosotros tenemos una ONT, ¿vale? Perdón, una OLT, que sería como si dijéramos el switch de cabecera, solo que sería una OLT, y directamente de ahí ya va a parar a cada habitación del hotel y a cada punto de acceso iría a parar una fibra. Todo eso es muy delgadito porque son fibras muy delgadas, no tiene nada que ver con el cable Ethernet, con el cable de cobre, de tal manera que para una reforma o para una nueva instalación tiramos fibra y ya directamente colocamos una ONT en el AP, o me comentó TP-Link que van a sacar APs que directamente ya llevan incorporada la ONT, por lo cual directamente iría a parar la fibra de la OLT al AP, o si tenemos en el hotel en cada habitación una toma de internet, pondríamos allí un RJ45, colocaríamos allí una ONT empotrada dentro de la pared o como sea, y ya está, tan sencillo como eso. De tal manera que con estas OLT, que cada puerto, cada boca de la OLT es de 1 a 128, es decir, cada puerto o cada boca de la OLT puede dar servicio a 128 puntos finales, sean AP, sean ONTs, sea lo que sea. De tal manera que una OLT de tan solo 4 puertos, que es muy pequeñita, es que realmente es como un switch pequeñito. Aquí tenéis la imagen. Realmente con esto podríamos dar servicio a 500 equipos, a más de 500 equipos. Con uno de 8 puertos, de 8 bocas, podríamos dar servicio a 1024, y luego ya con uno un poquito más grande de 16 puertos, que un switch de 16 puertos es un switch normal y corriente, es un switch que va en una U, directamente podríamos darle servicio hasta 4000 o a más de 4000 puntos finales, a más de 4000 ONTs, por lo cual, como podéis imaginar, la configuración se simplifica mucho. ¿Por qué? Porque directamente es como si solo tuviéramos un switch, ya no tenemos muchos switches. Y luego finalmente está Aginet. ¿Qué es Aginet? Aginet son los routers que vosotros podéis comprar, o los routers que hay disponibles para comprarlos en cualquier tienda, pero que son específicos para ISPs o para WISP, es decir, son específicos para empresas que se dedican a dar conectividad, que tú le contratas a ese ISP, le contratas una conexión y es el router que te van a colocar. Hasta ahora vosotros sabéis, y si no os lo digo ya, lo he mencionado en algún vídeo,
Las operadoras tienen una cosa que se llama TR069, es un nombre muy raro, pero es para la gestión, es decir, es la manera en la que tiene la operadora en conectarse a su router para cuando tú llamas y ellos te lo reinician o te abren un puerto, para cuando hacen cualquier cosa, se hace a través de TR069. Es un estándar, un protocolo muy antiguo, ha evolucionado y este tipo de equipos que tienen ellos son ya aparte que tienen TR069, tienen TR369, tienen ya protocolos más modernos, y estos protocolos más modernos, ¿en qué ventajas tienen? Muy sencillo, que a través de, si puedo extraer equipos aquí, yo os los mostraré, a través de una consola central, el ISP va a poder monitorizar un montón de parámetros, va a poder monitorizar un montón de datos y va a poder configurar alertas. Por ejemplo, imaginad que un pequeño ISP tiene a sus clientes y a través de estos datos del TR369 le va diciendo, oye, este abonado tiene que el AP o que tiene demasiados dispositivos conectados y sería bueno que colocara un nuevo AP porque la red wifi le va mal, o tiene los APs demasiado separados y los APs le están dando mala cobertura a los equipos porque estoy midiendo lo que sería la potencia de la señal y es baja, o este abonado, por ejemplo, en un WISP, en los WISP es muy habitual tener velocidades muy bajas, velocidades de megas, ahí no estamos hablando como en la fibra de gigas. Entonces, ¿qué ocurre? Que a lo mejor tienes un abonado que tiene contratado 10 megas o 15 megas y a lo mejor va muy justo, pues oye, llama a este abonado a ver si le interesa pasar a un plan superior, por decirlo de alguna manera, que contrate más megas porque va muy apurado. Eso evidentemente ya cada operador, cada ISP ya se va a configurar sus alertas, se va a configurar sus cosas en función de la atención que le quiera dar al cliente. Una cosa muy importante que estuve hablando con ellos es que se han dado cuenta los ISPs, tanto los pequeños como los grandes, que el router es muy importante y que se les está yendo gente precisamente por colocar routers de muy mala calidad, y están llegando a acuerdos con operadoras precisamente para colocar routers ya de bastante calidad, ya routers que ya no es el típico router que nos coloca la operadora, que es muy malo. A mí eso me ha dado una esperanza de que esto puede cambiar, y algo que también es muy importante en Aginet es que el estándar para las redes mesh, porque evidentemente estos routers se configuran, muchos de ellos, o tienen la posibilidad de configurar una red mesh, la red mesh es abierta, es decir, cuando tú compras un equipo de una marca, lo he explicado muchas veces aquí, incluso de la propia marca de TP-Link, cuando tú compras una red mesh solo puedes ir añadiendo nuevos puntos de acceso, nuevos nodos a la red mesh si es de la propia marca, porque es como un estándar cerrado, y si tú tienes un router de una marca no puedes colocar APs o ampliar la red mesh con otra marca. En este caso no. ¿Por qué? Muy sencillo, porque los ISPs necesitan que yo a lo mejor monto este Aginet de TP-Link, pero el día de mañana por circunstancias quiero cambiar de marca, quiero colocar APs de otra marca porque son más baratos, por el motivo que sea, y claro, necesito que haya retrocompatibilidad, por lo cual cuando tú compras una red mesh de marca TP-Link como usuario doméstico, sí que te tienes que ceñir a la red mesh propia de TP-Link, no puedes ampliar con otros nodos. Sin embargo, cuando estamos hablando de Aginet, no, el estándar es abierto y aquí sí que podemos ampliar, algo muy importante también para las ISP, y ojalá esto cundiera el ejemplo entre las grandes operadoras y nos colocarán routers de este tipo. Y ahora damos el salto a la marca AVM con los routers Fritzbox, y presentaron algo que para mí también es muy importante, y es la centralización de la domótica dentro del propio router, porque viene con un controlador Zigbee y con Matter. Ahora voy a explicar qué es cada una de estas dos cosas y la importancia que tiene para mí. En primer lugar, presentaron dos modelos que vienen con la conexión directamente con la ONT incorporada. Hace poco os traje también uno al canal. Esto sería como una versión evolucionada. Tiene con una conexión GPON y con una XGS-PON, es decir, con una conexión GPON normal y luego con una de 10G. La de 10G viene con puerto también WAN LAN, que también es de 10 gigabits por segundo. Por supuesto vienen con Wi-Fi 7, porque también son un Wi-Fi 7. Por supuesto es un mismo 4x4, son muy rápidos, son muy veloces. Eso el día de mañana os traeré aquí los equipos y os los enseñaré, y ya profundizaremos más en el aspecto técnico. Pero para mí, ¿qué es lo importante? Para mí lo importante es que vienen con Matter y con Zigbee. ¿Y por qué es importante? Muy sencillo, porque yo siempre he explicado que
AVM o los routers Fritzbox de AVM es como un ecosistema en sí. Es una red mesh, es una centralita para telefonía, en el caso de oficinas, que es una centralita muy avanzada. Tiene algunos dispositivos también de IoT, porque tiene también algunos dispositivos que serían para válvulas de radiadores y cosas así, pero lo más importante es que tienes todo centralizado en un único punto, que es el router. El router sería como el cerebro de la red o el cerebro central de la casa. Eso es para mí AVM, y son routers, como ya he explicado muchas veces, y os he traído muchos aquí al canal, que a mí me gustan mucho porque son de mucha calidad. Y claro, nosotros hasta ahora, cuando hablamos de domótica, ¿qué problema tenemos? Que muchas veces la domótica, por la manera en la que ha surgido el IoT y por la manera en la que ha surgido la domótica, hay como varios estándares, hay como muchas maneras de hacer las cosas, y cada fabricante, cada marca se ha tirado por un lado distinto, por lo cual es muy habitual que tú compras un dispositivo, sea una bombilla, sea un aspirador inteligente, da igual, sea el equipo que sea, y te dice compatible con HomeKit de Apple, o a lo mejor es compatible con Alexa, pero no es compatible con el HomeKit de Apple, y a lo mejor tienes que utilizar su propia aplicación, por lo cual es muy habitual gente que tiene que tener varios asistentes, tiene que tener varias aplicaciones, una aplicación para las luces de no sé qué, otra aplicación para controlar el aire acondicionado, otra aplicación para controlar no sé qué, y a la larga es un lío de aplicaciones. Eso es lo que ha venido a solucionar Matter. Matter es como una capa que engloba todas las capas que hay por debajo, que serían el resto de protocolos, que serían a lo mejor el Wi-Fi, el Bluetooth, engloba todos los protocolos que tiene por debajo y unifica todo, de tal manera que todo que sea Matter, da igual que lo utilices con Apple, con Samsung, o da igual cómo lo utilices. ¿Por qué? Porque todo va a ser compatible entre sí, vas a necesitar solo una única aplicación, va a ser todo compatible entre sí y nos va a quitar muchísimos quebraderos de cabeza. Evidentemente viene con Matter, los routers de AVM, y hará falta que el dispositivo que te compres o los dispositivos que tengas que sean compatibles con Matter, pero yo creo que es un estándar que va a ir a más, porque es un estándar por el que han apostado los grandes y eso le va a dar un empujón muy fuerte. Y luego otra cosa muy importante es Zigbee. Dentro lleva un controlador Zigbee. Yo ya sabéis que Zigbee es el protocolo que más me gusta por las ventajas que tiene Zigbee de cara a la domótica, porque crea una red mallada, porque no satura la red, porque va en otra frecuencia que el Wi-Fi convencional y hace que haya menos colisiones y hace que sea diferente. Y yo, de hecho, ya os lo he explicado más de una vez, yo toda mi casa, las bombillas, interruptores, todo va con Zigbee y es muchísimo mejor que utilizar protocolos Wi-Fi. De tal manera que con el router vamos a tener Zigbee, no nos va a hacer falta poner un controlador Zigbee como puede ser el puente de Hue o un Amazon con Alexa, que algunos modelos de Amazon vienen con el controlador Zigbee. Ya directamente en el router accedemos al router y allí vamos a tener todo. Y otra cosa muy importante es que han sacado su propio controlador. Evidentemente este controlador va incorporado dentro de los nuevos modelos, pero si tu router de AVM es antiguo, evidentemente no tiene el controlador. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Han sacado este controlador de Zigbee, lo han sacado aparte, lo puedes comprar y ya se integra con todo el sistema. Sería como el puente de Hue, pero evidentemente dentro de AVM, incorporando todo bajo el ecosistema de AVM. Y finalmente llegamos a D-Link, porque hay marcas de routers que no estaban allí, porque evidentemente el móvil, como ya he mencionado antes, se centra mucho en el 5G y en todo el tema de telefonía. Y D-Link, al igual que ocurría con TP-Link, tiene su rama profesional y su rama doméstica. En la rama doméstica tiene unos routers que han sacado muy chulos, muy bonitos, yo los pude ver, son estos de aquí, que son los Aquila Pro AI. ¿Qué tienen de especial? Aparte de, evidentemente, que es un Wi-Fi 6E con 6 GHz, de momento no son Wi-Fi 7, pero en el roadmap vi que estaba para sacarlos con Wi-Fi 7. ¿Qué es lo que tienen? También tienen Matter, también es algo muy importante, y he explicado que es Matter para poder controlar bajo un sistema unificado todo el IoT, todos los dispositivos que tengamos en casa, y estos equipos también vienen con Matter incorporado. También son rápidos, también tienen unas características que ahora no me voy a poner a detallar, pero bueno, que sepáis que esta es la gama que tienen en plan doméstico. Y luego en la parte profesional, aquí ya tienen cosas que ahora no voy a explicar, que son routers y que son equipos 4G
5G, que son para tema industrial, son unos equipos muy, muy gordos, muy feos, muy negros, que están pensados para entornos de mucha temperatura, de polvo, para entornos profesionales. Y una cosa que sí que también tenían allí era un equipo, una antena para 5G, un router 5G privado. En su día ya expliqué lo que era el 5G privado, las redes 5G privadas. Aquí dejo un vídeo que hice en su día explicando cómo funcionaban las redes 5G y básicamente en qué consiste. Consiste en dar conectividad, en vez de a través de la Wi-Fi, a través de APs Wi-Fi, darlo a través de una cobertura 5G, de tal manera que, por ejemplo, en una nave industrial, imaginad que hay robots moviéndose a lo largo de toda la nave y necesitan recibir y enviar datos. En vez de hacerlo a través de puntos de acceso Wi-Fi, ¿qué es lo que haríamos? Que fuera a través de una red de 5G. ¿Por qué? Porque el 5G ya sabéis que llega mucho más lejos. Tú vas con un teléfono móvil y aunque tengas una antena de telefonía lejos, igualmente te llega la cobertura. Lo que pasa es que en vez de ser una cobertura propia de un operador de telefonía, es una cobertura propia, única y exclusiva para en ese caso, para el que lo ha montado, para ese edificio, para ese centro, para esa nave industrial, para quien sea. De tal manera que mejoramos mucho la cobertura. Por ejemplo, en un hospital se podría hacer exactamente lo mismo. Imaginad un hospital que tenga una red privada 5G, de tal manera que a lo mejor los médicos, en vez de ir, van con un tablet o van con equipos que van consultando las fichas de los pacientes, pero en vez de conectarse a puntos de acceso Wi-Fi, imaginad que fuera a través de 5G, solo que en vez de conectarse a una operadora, se conectaría a la propia 5G propia del hospital y consultaría en el servidor los datos que tuviera de cualquier paciente. Son redes 5G privadas y bueno, ellos ya lo tienen implementado. Y luego ya por último estaría Nucleas. No voy a hablar mucho de Nucleas porque Nucleas sería como Omada de TP-Link, que ya lo traje también aquí al canal, sería una gestión unificada, pero precisamente como Nucleas lo estoy probando yo ahora, tengo equipos de Nucleas en casa y voy a hacer pronto ya el vídeo de Nucleas. En vez de explicaroslo ahora, mejor os lo cuento cuando salga el vídeo. Y bueno, básicamente esto es un resumen de lo que yo vi en el mobile, de la parte que nos interesa a nosotros, a la gente de Naseros, que dista mucho de lo que habréis visto del mobile por ahí, de teléfonos móviles y de cosas así. En el móvil había mucho de 5G, pero de lo que es el 5G, del cloud computing y todo esto, que ahora no voy a explicar, pero bueno, también había mucho de eso. Por supuesto, los que me seguís en Twitter, también subí alguna foto de algún switch muy potente, también de unos discos muy rápidos. Así que bueno, esto ha sido todo. Como siempre digo, si te ha gustado el vídeo, dale un like, compártelo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.